Capítulo 12. XXXX. París ocupado. La vida continúa. Por el corresponsal de guerra Jeremiah Smith. Han pasado ya más de 10 semanas desde la rendición de la República Francesa al Imperio y el comienzo de la ocupación de su capital por el ejército imperial. A medida que los franquistas se acostumbran a ver a los soldados imperiales patrullando sus calles, el estado de ánimo dentro de la República ha comenzado a cambiar de forma lenta pero segura. Las ceremonias en memoria de los soldados caídos han contado con la presencia de oficiales imperiales, que elogiaron públicamente la determinación y el coraje de los cientos de miles de hombres republicanos que murieron en el Rin, al tiempo que esperaban que la brutalidad de este conflicto sirviera como lección saludable para ambas naciones en el futuro. Para citar a un coronel imperial, el atractivo de la gloria, utilizado para incitar a tantos jóvenes a unirse a las Fuerzas Armadas, murió en el barro del Rin junto con tantas de sus víctimas. Poco a poco, la vida ha comenzado a volver a la normalidad en París, aunque la ausencia de tantos jóvenes muertos en los campos del Rin se siente dolorosamente. Las inversiones imperiales han comenzado a fluir hacia la República, ya que el imperio busca mano de obra para compensar la presión ejercida sobre su propia población por el crecimiento de su ejército. Como parte de un nuevo acuerdo alcanzado entre el presidente François y el imperio, miles de soldados republicanos han sido liberados y enviados de regreso a los campos de la República para garantizar que ninguna de las dos naciones sufra escasez de alimentos en el futuro cercano. Al mismo tiempo, mientras las tensiones entre el imperio y la República se disipan lentamente, la antigua rivalidad entre la República y el reino aliado ha revivido con el ataque albiano a Brest. Con la culpa de unirse a la guerra atribuida a de Lugo y al resto del alto mando militar de la República, la mayoría de los cuales murieron durante la destrucción imperial de las sedes de la República en el frente del Rin o están actualmente prisioneros del imperio, gran parte de la ira del pueblo se ha redirigido hacia Albion, el reino aliado, tras unirse a la guerra demasiado tarde para ayudar a la República, y hacerlo con un ataque sorpresa al puesto de mando avanzado del imperio que fracasó miserablemente, obtuvo su primera gran victoria al hundir los indefensos barcos de Francois en el puerto de Brest. Como resultado, a menudo se puede oír hablar en los bares parisinos de cómo los lugareños esperan que el imperio dé una lección a la pérfida Albion con sus Wunderwaffen para variar. Extracto del periódico de los Estados Unidos de Philadelphia Gazette, 20 de agosto de 1925. XXXX. En las sombras de Europa. La guerra secreta. Aunque el gobierno de Francois culpa a Pierre Michel de Lugo de su derrota, esto no es más que una ficción educada que la República y el Imperio han acordado en nombre del mantenimiento del orden público. La verdadera razón de la aplastante derrota de Francois se encuentra en las misteriosas Wunderwaffen, desatadas por primera vez por el imperio contra el ejército dacio hace casi un año. Se ha escrito mucho sobre estas superarmas, pero, como era de esperar, los imperiales no revelan nada y los detalles concretos son escasos. Aún así, al recopilar los testimonios de los soldados que sobrevivieron al frente del Rin y que están dispuestos a revivir esos terribles recuerdos a cambio de otra ronda de cerveza, se pueden discernir ciertos hechos indiscutibles. La existencia de los magos aéreos indetectables es innegable, por supuesto. Luego están los diablos del Rin, cuyas imágenes llegaron a nuestras costas incluso antes de la caída de François. Las opiniones aún están divididas sobre si su apariencia aterradora es fruto de la magia de la ilusión o de la experimentación quimérica, pero su eficacia en el campo de batalla moderno no se puede negar. Más misteriosa es la extraña niebla que fue observada por los ciudadanos de Osen-Legadonia durante el ataque imperial a los Fort, y que cortó todas las comunicaciones por radio entre la ciudad y los soldados de la Entente estacionados dentro de las fortificaciones. Luego está el arma que destruyó el cuartel general militar de François en el frente del Rin. Hasta el día de hoy, toda la zona está en cuarentena por el imperio. De todo esto se desprende claramente que la guerra ha entrado en una nueva era, en la que la magia, recuperada gracias a la invención del orbe de computación, desempeñará un papel aún más importante que antes. Y el imperio, siempre pionero en la investigación mágica, no es la única nación que ha seguido este camino. El presidente de la República, François, afirma no tener conocimiento de dónde proceden las superarmas de la República, llamadas Icons por el ejército imperial, y por la mayor parte de la República después de que su nombre inicial, Caballeros Sagrados, perdiera su atractivo tras el desastre de su despliegue en el Rin. Puede parecer poco probable, pero hay que recordar que, si bien el alcance de sus responsabilidades puede diferir, el cargo de presidente en la República François está limitado en el tiempo, al igual que el nuestro. Seguramente un programa de investigación de este tipo debe haber llevado mucho más tiempo que el puñado de años que transcurrieron entre las votaciones populares y, por lo tanto, era necesario mantenerlo separado de los caprichos de la política hasta que fuera necesario.
Incluso ahora, a pesar de la rendición de la República de François, la búsqueda del programa de investigación EICON continúa. Se ha avistado en París agentes de la siempre misteriosa División I, de la que se rumorea que es responsable del desarrollo y despliegue de la Wunderwaffen, trabajando con las autoridades civiles para localizar al deshonrado de Lugo y a los investigadores de François. Unos días después de la llamada operación en las catacumbas de París, se vio a un mayor que se decía que trabajaba para la división y saliendo de una reunión con nada menos que el propio presidente de François. Y también hay rumores de que no todos los Eikons murieron en la batalla del Rin. Mientras esta guerra en la sombra continúa bajo la superficie del conflicto público, este reportero no puede evitar preguntarse, ¿cuántas otras naciones en todo el mundo han estado buscando superarmas mágicas en secreto en la última década? Nuestro propio gobierno ha investigado tales dispositivos en instalaciones ocultas. Sin duda, el tamaño de nuestro país en comparación con el de las naciones europeas facilitaría la construcción de tales laboratorios secretos. La negativa de nuestro gobierno a responder a la pregunta de una manera u otra también puede tomarse como evidencia. Extracto del periódico de los Estados Unidos The National Truth, 21 de agosto de 1925. XXXX. D. Mayor Tanja de Gurechav. Al. General de Brigada Hans von Setour. Asunto. Proyecto S. Fecha. 24 de agosto de 1925. General de Brigada. Las pruebas iniciales del Proyecto S se han completado con éxito. No hemos encontrado dificultades imprevistas y nuestro equipo ha adquirido una valiosa experiencia en el manejo de los delicados controles del proyecto. Según el plan acordado, pronto comenzaremos a probar nuestra capacidad para llegar a Londinium con el proyecto S. Por supuesto, se tomarán todas las precauciones de seguridad para garantizar que no se presente ninguna amenaza para el Reich. Me pondré en contacto con usted con los resultados lo antes posible para preparar la siguiente fase. Por la patria. XXXX. No tenemos tiempo. La división iba a atacar Londinium pronto, no sabemos con qué. Pongan las protecciones ahora. Nos preocuparemos por los costos y las consecuencias más tarde. Comunicación privada entre Agraven y Merlin, miembros de la mesa redonda de Albion. XXXX. Comenzando las comprobaciones finales. Que todos hablen. Fuente de energía, lista. Fuerzas de seguridad, listo. Pabellones de ancianos, listos. Revisión final de los cálculos de coordenadas, check. Mago aéreo de vanguardia, listo. Todo está listo, director. Entonces comienza la activación del proyecto S, prueba número 11, objetivo, Londinium. Iniciando proceso de activación. Imponiendo coordenadas ahora. Coordenadas confirmadas. Enviando energía al conjunto catalizador. Se ha confirmado una dislocación espacial en el portal. Las perturbaciones se encuentran dentro de los parámetros de seguridad, espere. Algo no va bien. Comienzan a sonar varias alarmas, junto con varios sonidos que la grabación no logra reproducir correctamente. Estamos recibiendo algún tipo de respuesta. Las coordenadas están alteradas. ¿Es eso, un símbolo ancla en la puerta? ¿Qué demonios? Concéntrate. Debe ser algún tipo de protección. Mierda. El panel de control se está derritiendo. Corten la energía. Apáguenla ahora. No, espera. Mira, se está estabilizando. Espera. Espera, aún tenemos alguna lectura. No, señora. La máquina está estropeada. No podemos ver lo que hay al otro lado y ya no podemos cambiar las coordenadas. ¿Puedo pasar, mayor? Neumann. Necesitamos saber a dónde conduce. Cualquier cosa podría pasar por el otro lado. Si mantengo mi escudo y mi hechizo de oxígeno, debería poder sobrevivir sin importar las condiciones en el otro lado el tiempo suficiente para comunicarme por radio o regresar rápidamente, ¿no? Está bien. Ten cuidado. Varios momentos de actividad ruidosa, luego un breve destello de ruido blanco. Cuando se escucha nuevamente la voz del teniente Neumann, está cargada de estática. Aquí Neumann. Ya terminé. Los hechizos de escudo y oxígeno están funcionando, aunque me está costando un poco más de lo habitual. El portal conducía a tierra firme. Hay lo que parecen ser ruinas por todas partes, sin señales de vida. El cielo es, el cielo. Teniente Neumann. El cielo está roto. El cielo está, Teniente Neumann. Teniente Neumann. Más gritos incoherentes. Joder. Visa, conmigo. Seguridad, apunten con sus armas a la entrada y disparen a todo lo que salga que no sea uno de nosotros. Director.
Extracto de los registros de audio del proyecto S. Silverschlussel, primera prueba transcontinental, destino previsto. Afueras de Londinium, 26 de agosto de 1925. XXXX. 26 de agosto de 1925. En retrospectiva, reflexioné, sumergirse a través de la puerta de disformidad, que era la pieza central del proyecto S, podría haber sido una decisión apresurada. Sin embargo, había sido mi decisión enviar a Neumann a través del portal, a pesar de saber muy bien lo que la exposición a los mitos podía hacer a un individuo cuerdo como el teniente, que carecía de la ventaja que mis recuerdos de mi antiguo mundo me proporcionaban para darle algún sentido al horror cósmico con el que la división se enredaba a diario. Eso hacía que lo que le sucediera fuera mi responsabilidad. Además, Neumann era un subordinado demasiado útil para perderlo de esa manera. Salí de la vorágine de sonidos inaudibles y colores imposibles para encontrarme rodeado por lo que parecía una especie de megalópolis futurista que había pasado por varios apocalipsis en rápida sucesión y luego había quedado abandonada a su suerte y a su polvo durante un puñado de eones. Sacudí la cabeza para liberarlas de los efectos secundarios de haber atravesado el portal. Project era el resultado de introducir algunas notas antiguas sobre antiguos círculos de piedras rituales en la Denkmaschine, y las primeras pruebas habían demostrado que se necesitaba un estómago fuerte para evitar quedar incapacitado una vez que se llegaba al otro lado. Neumann estaba allí, mirándome con los ojos muy abiertos y moviendo la boca sin emitir ningún sonido. Había dejado caer su escudo y sus hechizos de oxígeno, pero todavía estaba vivo, así que claramente nuestro entorno no era tan peligroso como yo temía. Le di un puñetazo en el vientre, reforzando mi brazo con magia. A pesar de tener casi el doble de mi tamaño y ser varias veces más ancho, se dobló en dos como un trozo de cartón barato, y lo agarré por las solapas con una mano mientras me quitaba las gafas de sol con la otra antes de mirarlo directamente a los ojos. «Teniente Neumann», grité con mi mejor voz autoritaria. «Recuperes la compostura». No me sentía bien con la idea de usar la habilidad de mis ojos para alterar la mente de esa manera, pero el coronel Legend había demostrado que era posible que las personas de voluntad fuerte evitaran verse afectadas permanentemente. Neumann era un soldado y un veterano de la división y esperaba que el impacto de la exposición a mis ojos reiniciara su cerebro, por así decirlo. Mi apuesta dio resultado. Parpadeó varias veces, sacudió la cabeza y luego soltó un sí, señor estrangulado. Aliviada, solté su ropa y me arriesgué a mirar hacia arriba, preparándome para lo que lo había sorprendido de esa manera. No fue tan malo como había temido, no había caras lascivas del tamaño del sol ni estratosfera con tentáculos que se extendieran ávidamente hacia nosotros, pero aún así fue un espectáculo bastante perturbador. Los gritos de pánico de Neumann habían sido correctos. El cielo estaba realmente roto. Los cielos sin sol brillaban con un resplandor rojo uniforme, y fallas imposibles de atravesar lo largo de horizonte a horizonte. Afortunadamente, Visa llevaba su uniforme a prueba de sol, por si acaso los investigadores habían confundido las coordenadas y abierto un portal en algún lugar soleado. Un zumbido y un tic-tac atrajeron mi atención desde los cielos sobrenaturales hasta mi bolsillo. Frunciendo el ceño, saqué mi reloj y vi que las manecillas se movían erráticamente, saltando hacia adelante y hacia atrás. Por un momento pensé que esto era el resultado de algún campo magnético, pero el hecho de que las otras piezas de metal en mi cuerpo no se vieran afectadas me obligó a enfrentarme a lo obvio. Dondequiera que el portal nos hubiera llevado, era un lugar donde el tiempo, y, a juzgar por los cielos, el espacio, no funcionaba como estábamos acostumbrados. «Neumann», pregunté, «¿aún puedes establecer contacto con el otro lado?» Yo, parpadeó y colgó el transmisor de radio. «Soy Neumann. ¿Me oyes?» «Estoy con el mayor y el teniente Serebrjakov». Me miró y asintió. «Pregúntales cuánto tiempo ha pasado desde que llegamos», le dije. Repitió mi pregunta con una ceja levantada y cuando me dijo que habían pasado menos de 5 minutos, suspiré aliviado. «Mantén el canal de radio abierto todo el tiempo», le ordené. «Diles que te hablen constantemente. No me importa de qué, por lo que a mí respecta, pueden contar números». Por lo que yo sabía, el intercambio constante era la única razón por la que el tiempo estaba sincronizado en ambos lados del portal. Al menos el D-24 todavía funcionaba. Dada la complejidad de la maquinaria que era, mi mejor suposición era que los aspectos de mitos de su núcleo secundario lo protegían de las anomalías temporales. «Mayor», dijo Visa con urgencia, «puedo sentir que los usuarios de magia se acercan». Ahora que lo había mencionado, yo también podía sentirlos. Las firmas de maná eran mucho más débiles que las que estaba acostumbrado a buscar como mago aéreo, pero eran inconfundibles.
Un momento después, la fuente de esas firmas se reveló, emergiendo de las ruinas a una distancia prudente de nosotros. Para mi sorpresa, eran claramente humanos, excepto que tenían tonos de piel que variaban entre un gris oscuro y un negro obsidiana, con elaborados tatuajes rojos y blancos visibles en su piel expuesta. Sus rasgos parecían una mezcla de rasgos caucásicos y asiáticos, hermosos a pesar del polvo que los cubría. Todos tenían ojos rojos que brillaban en la penumbra del cielo roto como los de un gato, y se movían con una gracia que era casi felina también. ¿Son esos colonos?, preguntó Neumann vacilante. Le lancé una mirada incrédula, preguntándome si en serio estaba comparando a los recién llegados con la etnia humana nativa del continente sur, para la cual el término que había usado, coloniales, era francamente el menos ofensivo comúnmente usado en la era actual, aunque se refería a todos los pueblos indígenas de las colonias de las otras potencias europeas. Entonces me di cuenta de que Neumann no había crecido en la misma era cosmopolita que yo, donde las películas, los programas de televisión e incluso las noticias diarias significaban que todos estaban expuestos a la increíble diversidad de la humanidad. Había gente de color en Europa, por supuesto, solo los idiotas y los históricamente analfabetos de mi viejo mundo habrían pensado que el continente estaba poblado únicamente por blancos a principios del siglo XX, pero aparentemente había una diferencia entre eso y saber que el color de piel de estas personas no era algo natural. Por otra parte, dado los cielos sobrenaturales, bien podría tratarse de una pigmentación natural, para un valor determinado de natural. No es que yo fuera un experto. Simplemente sabía que nadie en mi viejo mundo tenía ese color de piel en particular. Por supuesto, no iba a permitir que algo tan insignificante como el color de su piel afectara mi forma de tratarlos. Después de todo, yo era un individuo racional, pacífico y civilizado, no un personaje escrito por un hombre con tantos problemas psicológicos que tenía que recurrir a un nivel de racismo francamente cómico para apuntalar el frágil edificio de su autoestima. Conté unos 20 de ellos, vestidos exactamente con el tipo de ropa andrajosa que esperaría de una tribu postapocalíptica que buscaba sobrevivir en las ruinas de una civilización que antaño era poderosa. La mitad de ellos sostenían lanzas y otras armas, mientras que la otra mitad, los que emitían las señales de maná que Whis había detectado primero, tenían sus propias armas envenenadas. Lo más probable es que fueran de repuesto para cuando se quedaran sin maná. No queremos hacerles daño, grité en su dirección, levantando las manos. Con el D-24 eso significaba mucho menos de lo que normalmente significaría, pero esperaba que reconocieran la intención del gesto. Venimos en son de paz. Uno de ellos gritó algo en respuesta, que no entendí, como era de esperar. Habría sido demasiado esperar que hablaran en el idioma imperial, albisho japonés. Sin embargo, fuera lo que fuese, no había sonado demasiado hostil, así que seguí esperando que pudiéramos evitar malentendidos. Por una vez, mi apariencia de niña debería jugar a nuestro favor. Tal vez hubiéramos logrado entablar un diálogo, pero antes de que eso sucediera, el aire se estremeció con un chillido monstruoso y aterrador. Me volví hacia la fuente del sonido y me quedé paralizado al ver algo enorme e increíblemente feo volar en nuestra dirección con alas de cuero. Parecía un dragón de la misma manera que los Kinder se habían parecido a las cabras. Con la visión mejorada que me había dejado el uso del Cosmos Blood, podía verlo en detalle, y deseaba no poder hacerlo. Tenía 4 extremidades, una cola, 2 alas y algo parecido a un fuego púrpura ardía dentro de una cavidad en su extremo frontal, pero allí terminaban las similitudes con la bestia del mito que el imperio usaba en su heráldica. Su cuerpo parecía estar hecho de carne podrida que palpitaba con una vitalidad repugnante, con huesos amarillos emergiendo de la masa aparentemente al azar. Su cara era como la de un sapo enorme y grotesco, excepto que tenía 5 ojos colocados sin ninguna simetría. Los lugareños ya estaban huyendo. A diferencia de nosotros 3, ellos no habían perdido el tiempo en quedarse parados, encapuchados, observando cómo se acercaba el monstruo. Inmediatamente se habían dividido en grupos, cada uno corriendo en una dirección diferente. Tenía la sensación de estar presenciando un método de supervivencia desarrollado a lo largo de innumerables interacciones con la bestia. Uno de los grupos no lo lograría porque llamaría la atención de la criatura, pero su sacrificio les daría tiempo suficiente a los demás para escapar. Neumann, que ya había tenido que hacer frente a suficientes invocaciones fugitivas y experimentos fallidos durante el tiempo que estuvo asignado a la división I, no esperó mis órdenes y abrió fuego con un hechizo de ataque de largo alcance. En esas circunstancias, fue un disparo extraordinario, que alcanzó a la bestia justo en lo que supuse que era su cabeza, con la fuerza suficiente para reventar un búnker. Cuando el humo se disipó, quedó claro que el ataque no había hecho nada más que llamar la atención sobre nosotros. A mi lado, Neumann dejó escapar un sonido estrangulado de consternación.
Tenía muchas ganas de volver corriendo al portal y al castillo Schwarzstein, pero, por desgracia, no podía. No solo me haría daño correr a los ojos de Visa y Neumann, y luego del resto de la división, y cuando se difundiera la noticia de mi cobardía, sino que, aunque dudaba de que pudiera pasar por el portal, cualquier equivalente de aliento ardiente que poseyera podría hacerlo. No era como si hubiéramos intentado dispararle un lanzallamas durante nuestras pruebas. Con tanta gente que había al otro lado de la puerta, de la que yo era responsable y cuyas muertes recaerían sobre mí, la elección era obvia. Dolorosa, pero obvia. Retrocedan, les ordené a Visa y Neumann, sacando de mi bolsillo el inyector que había mantenido conmigo desde nuestra actuación ampliada del rito de la unión durante la última luna llena. Mayor, exclamó Visa. ¿Está seguro? Tengo una dosis de Endlosenach conmigo, puedo. Eso no será suficiente, la interrumpí. Ya lo había considerado, pero esa cosa iba a requerir mucho más castigo que los Eikons para acabar con ella, e incluso ellos habían sido capaces de conseguir algunas bajas contra los hermanos de Visa en el Rin. Mantente con vida e intenta ayudar a los lugareños si puedes. Yo me encargaré de esto. Antes de que pudiera seguir discutiendo, quité el seguro del tubo, me introduje la aguja en la garganta y presioné el inyector. Mientras el dolor de la transformación me abrumaba, pensé en la última vez que había usado Cosmos Blood. Me había dejado postrada en cama durante días y había mutado mis ojos de forma permanente. ¿Qué precio pagaría esta vez? XXXX. 26 de agosto de 1925. Rainer Neumann observó con asombro cómo una diosa hacía la guerra contra un monstruo. Había oído las historias de lo que había sucedido en Arene, cuando el mayor había usado por primera vez el Cosmos Blood para luchar contra 12 Eikons al mismo tiempo. Y había visto algunas de las obras de arte que los soldados que habían pasado por la ciudad habían traído consigo, representando a la Dama de las Estrellas. Pero una cosa era escuchar las historias y luego mirar a los ojos llenos de estrellas de su superior, y otra era ver su transformación en persona. Ella voló para encontrarse con la cosa dragón, y los dos chocaron en los cielos rotos. Afortunadamente, él ya no se asustó ante esa visión imposible. Rayos de luz estelar brotaron de las manos de la Dama de las Estrellas y se estrellaron contra la criatura dragón, que respondió con un chorro de fuego púrpura alrededor del cual ella bailó, tan ágil como cuando había entrenado a Neumann y los otros magos aéreos. Mientras los dos combatientes se movían, Neumann se dio cuenta de que, a pesar de crecer hasta más de 3 metros de altura, la mayor todavía era muy superior en tamaño a su enemigo. Su atención se desvió de la pelea cuando el teniente Serebryakov se abalanzó y levantó a una de las usuarias de magia antes de que pudiera ser aplastada por un pilar que se derrumbaba, depositándola junto a su compañera antes de volver a elevarse en el aire. Al mirar a su alrededor, Neumann vio que otra ruina estaba a punto de caer sobre uno de los miembros del grupo que corría, y apenas logró llegar a tiempo para sostener todo, aumentando su fuerza hasta el límite absoluto de lo que era capaz hasta que estuvieron fuera de la zona de peligro. Con un rugido, empujó la pila de piedras hacia atrás lo suficiente como para volar él mismo, jadeando y haciendo muecas de dolor en sus músculos. El sonido de la ruina finalmente derrumbándose fue repetido un momento después por otro sonido atronador. Neumann se giró para mirarlo, y mientras su corazón saltaba en su garganta, la forma estelar de la directora de la división estaba en el suelo, con el monstruoso dragón cerniéndose sobre ella como un depredador feroz que hubiera derribado a su presa, disfrutando el momento final de su desesperación antes de asestar el golpe mortal. La mayor forcejeó, pero no parecía poder liberarse. Neumann intentó pensar en algo, cualquier cosa, que pudiera hacer para ayudar, pero a pesar de toda su fuerza y habilidad mágica, sabía que era como una hoja en el huracán en comparación con estos dos titanes. Si la mayor no podía ganar, entonces... De repente, la mano de la mayor se hundió entre los escombros. Hubo un destello y un sonido agudo proveniente del subsuelo, y una nueva firma de maná brilló en los sentidos de Neumann. Entonces, como un hada de una leyenda elvish que saca una espada mágica de un lago, la Dama de las Estrellas sacó una espada de brillante luz de luna de las ruinas. El dragón retrocedió, la primera señal de miedo que había mostrado hasta ahora. Aprovechando su distracción, la mayor se puso de pie y atacó con su nueva arma. El golpe conectó y una fuente de líquido asqueroso brotó de la herida, lo que provocó que el monstruo aullara, un ruido horrible que hizo que la visión de Neumann se nublara y sus oídos zumbaran dolorosamente. Neumann vio con el rabillo del ojo que los lugareños habían dejado de correr ante el grito. Ellos también observaban la pelea con asombro. Neumann incluso vio lágrimas corriendo por las mejillas de varios mientras observaban sangrar al horror dracónico, con los ojos abiertos de par en par con asombro e incredulidad. ¿Cuánto tiempo, se preguntó el mago aéreo, habían vivido con miedo de esa monstruosidad?
Trató de imaginar, sin éxito, cómo sería saber que no estabas en la cima de la cadena alimentaria, que no había nada que pudieras hacer para protegerte excepto correr y esperar que fuera por tus parientes. Y ahora, posiblemente por primera vez en la historia, estaban viendo que los lastimaban. Más aún, lo veían con miedo. La mayor avanzó en su persecución mientras la criatura dragón retrocedía, golpeando una y otra vez con su espada de luz de luna, cada golpe provocando un nuevo grito horroroso. Intentó volar, pero la dama de las estrellas se levantó para perseguirla y la atrapó antes de que pudiera escapar, arrastrándola de regreso al suelo cortándole una de sus alas por completo. Se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo que probablemente oscureció la visión desde el suelo, pero desde la posición elevada de Neumann, aún podía ver mientras la mayor seguía a su enemigo y le clavaba su nueva arma en el cráneo grotesco. El dragón se retorció un momento y luego se quedó quieto, con un charco de líquido aún más asqueroso extendiéndose debajo de él. Neumann dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo y finalmente se dio cuenta de que una voz familiar había estado gritando en su radio todo ese tiempo. Teniente Neumann. ¿Qué está pasando? Informe. Neumann miró a su alrededor. En el suelo, los lugareños se postraban ante la dama de las estrellas. A decir verdad, Neumann también se sentía débil de rodillas, pero sabía lo que la mayor le haría si lo hubiera arrodillado ante ella en medio de una zona peligrosa, y ese miedo fue suficiente para mantenerlos volando en línea recta. Mientras tanto, Serebryakov ya estaba volando de regreso al lado de la mayor, listo para ayudar una vez que los efectos del Cosmos Blood se agotaran. Creo, respondió a la gente del otro lado del portal, que el Sendero de las Estrellas podría haber ganado nuevos adeptos. XXXX. Aunque todavía no hemos superado por completo la barrera del idioma, sabemos que se llaman a sí mismos Natsadi. Hasta ahora, el componente de acceso del proyecto S se ha mantenido estable, pero con el panel de control destruido como resultado de las protecciones del Reino Aliado, no tenemos forma de saber cuánto tiempo continuará esto. Como resultado, he dado órdenes de traer tantos Natsadi como sea posible para rescatarlos de su mundo natal muerto. Incluso sin la amenaza de la entidad que derroté gracias al Cosmos Blood, este lugar no es apto para la vida humana. Afortunadamente, parece que la muerte del falso dragón debe haber sido detectada por sus usuarios de magia, ya que las tribus que no presenciaron la batalla en persona han sido vistas haciendo el viaje al lugar de su cadáver para verlo por sí mismas. En el momento de este mensaje, hemos evacuado 3 decenas de Natsadi y los hemos instalado en el castillo Schwarzstein. Por sugerencia de la doctora Yosefka, los mantendremos en cuarentena hasta que ella pueda confirmar que ninguno de ellos es portador de enfermedades alienígenas que puedan propagarse entre nuestra gente, así como administrarle las vacunas que puedan necesitar. Alimentarlos no ha sido un problema, ya que tienen los mismos requisitos dietéticos que nosotros. Según la doctora Yosefka, todos sufren desnutrición en algún grado y necesitarán tiempo y una planificación cuidadosa de las comidas para evitar efectos negativos a largo plazo. Nuestra mejor suposición de por qué no parece haber ancianos entre ellos es que, simplemente, ningún Natsadi ha sobrevivido para llegar a la vejez en mucho tiempo. No sabemos cuántos Natsadi siguen viviendo al otro lado de la puerta, aunque dudo que queden muchos dadas las condiciones hostiles que imperan allí. Aunque soy consciente de que actué más allá de mi autoridad al ofrecerles asilo dentro del imperio, y más aún al llevarlos a una instalación restringida como el castillo Schwarzstein, yo diría que las preocupaciones humanitarias prevalecieron sobre las legales en este caso, y estoy dispuesto a defender esa posición tan pronto como me hayas recuperado lo suficiente para viajar a Verún. Sin embargo, aparte de las preocupaciones humanitarias, creo que hay mucho que podemos aprender de los Natsadi, y ciertamente parecen ansiosos por ganarse el sustento, hasta el punto de que he prohibido a mis subordinados que se aprovechen de ellos hasta que hayamos superado la barrera del idioma y se haya negociado un marco legal adecuado para su empleo. Los magos y lobos enviados para ayudar en la evacuación también han traído de vuelta restos interesantes de lo que suponemos que es la civilización Natsadi en ruinas. Parece que en su apogeo, utilizaron tecnología, posiblemente mágica, muy avanzada a la que poseemos, aunque toda ella está en condiciones extremadamente dañadas. Si bien nuestros investigadores están muy interesados en estudiar esas piezas, debo advertir que esto podría ser similar a entregar una radio averiada que ha pasado un siglo bajo el agua a los antiguos sildoanos y esperar que la reparen mediante ingeniería inversa, solo que es más difícil. Nuestros intentos de estudiar la antigua arma Natsadi que detecté y utilicé en mi estado transformado no han sido concluyentes hasta ahora.
Cuando los efectos del Cosmos Blood se agotaron, se transformó en lo que a primera vista parece un bastón, coronado con el D24 que traje conmigo a través del portal de Projetes. Esta fusión con un dispositivo mágico de nuestra propia creación es lo que nos ha llevado a creer que la antigua tecnología Natsadi era de naturaleza mágica y claramente construida para durar. Sin embargo, parece estar ligado a mi persona de alguna manera, ya que intentar separarlo de mí hace que se teletransporte de nuevo a mi lado en el momento en que no lo observo directamente. Basta con parpadear para que desaparezca. Dado que mi condición actual dificulta la participación en el estudio y no parece peligroso, hemos dejado esa línea de investigación a un lado por ahora. Confieso que la idea de no separarme nunca de un orbe de computación también tiene cierto atractivo. También se han traído muestras del cadáver del falso dragón para estudiarlas, aunque parece que se están pudriendo a un ritmo acelerado. No estoy seguro de que podemos aprender de ellas, si es que podemos aprender algo, pero nuestros científicos, como siempre, están muy entusiasmados por averiguarlo y, al menos, eso evitará que molesten demasiado a los Natsadi. Las fórmulas de hechizos de los Natsadi me parecen más prometedoras, ya que han logrado sobrevivir en un entorno extremadamente hostil con su ayuda. Extracto de una carta dictada por la mayor Tanya de Gurechaf al general de brigada Hans von Zetour, 28 de agosto de 1925. XXXX. 28 de agosto de 1925, Capital Imperial Berún, Cuartel General Central del Ejército Imperial. El general de brigada Hans von Zetour bajó la carta y miró al toque que se le había entregado, golpeando la ventana de su oficina en medio de otra noche más de revisión de informes. El supersoldado permaneció firme, tal como había estado durante todo el tiempo que Zetour había estado leyendo. El mensaje de Gurechaf parecía una novela fantástica, pero Zetour sabía que no debía sospechar que ella mintiera o exagerara, aunque, dado que lo había dictado mientras se recuperaba de haber usado Cosmos Blood, tal vez se había deslizado un cierto grado de inexactitud. El general de brigada se obligó a ignorar las implicaciones filosóficas y teológicas del descubrimiento del mundo en ruinas de los Natsadi y se centró en preocupaciones más inmediatas y prácticas. Con los controles del Silberschlüssel dañados, llevaría meses, si no años, construir uno nuevo. El Proyecto se podría haberles hecho ganar la guerra y haber asegurado su posición durante años. La capacidad de enviar tropas a cualquier lugar que quisieran habría sido suficiente para obligar al reino aliado a rendirse. La mera idea de lo que Zetour y Rudersdorf podrían haber hecho con esa capacidad, pero parecía que los albinos no habían estado de brazos cruzados en el frente de las Wunderwaffen. Su nación tenía una larga historia de magia, después de todo, aunque el informe de Gurechaf parecía indicar que habían saqueado todo lo que habían usado para bloquear el Proyecto de Kemet, en el continente sur. Más importante aún, el hecho de que estuvieran listos para bloquear el proyecto se confirmó lo que habían sospechado durante mucho tiempo. O bien el reino aliado tenía un espía en el cuartel general central, o bien habían descifrado la encriptación inalámbrica del ejército imperial. Ninguna de estas posibilidades era agradable, pero ambas deberían ser contrarrestadas con el uso de los Untoten como mensajeros. También se negó a creer que los albinos hubieran encontrado una manera de defender la totalidad de su territorio continental. Era mucho más probable que hubieran centrado la protección que habían obtenido en su capital. Si hubieran sabido de antemano sobre este barrio kemetiano, habría ordenado a Gurechaf que apuntara a algún campo al azar en medio de Albion, y ahora estarían planeando la mejor manera de paralizar la base industrial del reino aliado con los comandos Werwolf y Untoten. Pero parecía que todos se habían acostumbrado demasiado a los éxitos repetidos e imparables de la división Y, se habían vuelto demasiado confiados y eso les había costado el uso del proyecto en el futuro cercano. Al menos con el reclutamiento de los Natsadi y la nueva arma de Gurechaf, no fue una pérdida total. El mayor le ordenó que me entregara esto en persona. Le preguntó al supersoldado mientras doblaba el mensaje, lo prendía a fuego con su encendedor y observaba cómo las cenizas caían en su cenicero. Por si acaso, él mismo se desharía de ellas. Sí, general, respondió el Untoten. También me dijo que debería traerle cualquier respuesta que quisiera dar. ¿Cómo está?, preguntó finalmente. Como era habitual, Gurechaf no había dado más detalles sobre la reacción negativa que había sufrido por volver a utilizar Cosmos Blood. Lo suficientemente bien como para dictar este mensaje. El doctor Yosefka la estaba atendiendo cuando me fui. No estamos seguros de cuáles serán las consecuencias a largo plazo, si es que hay alguna más allá del arma que trajo consigo. Era extraño, reflexionó Zetour, ver a uno de los Untoten, cuya existencia había sembrado terror en los corazones de los magos de toda Europa, lucir tan inseguro mientras hablaba de la salud de su oficial al mando. Debería haberlo dejado claro en su carta, hizo una mueca. Creo que ella no quería preocuparle, señor. ¿Lo haces?
Bueno, supongo que sí, suspiró. Espera un momento, por favor. Voy a prepararte un mensaje para que lo lleves de vuelta. Setour empezó a escribir una respuesta. Había pasado mucho tiempo desde que había escrito personalmente una carta que esperaba que fuera leída por el destinatario en lugar de ser codificada y enviada por radio, pero su caligrafía no parecía haber sufrido por ello. Después de todo, en el campo, un oficial tenía que estar seguro de que su letra pudiera ser leída en caso de que las comunicaciones por radio fallaran. En su respuesta, le aseguró a de Gurechav que no la culpaba por el fracaso del Project S, que tenía su permiso para permitir que esa gente Natsadi se refugiara de su patria infernal en el imperio, y que le deseaba una pronta recuperación. Se pondría a enviar más suministros al castillo de Schwarzstein tan pronto como pudiera para ayudar con eso. Con su victoria en el Rin, tenían muchas provisiones militares almacenadas. Si bien no eran exactamente el tipo de cosas que deseaba usar para presentarle a alguien la cocina de su país, al menos evitaría que muriera de hambre, y esas cosas estaban calculadas con precisión para cubrir todas las necesidades nutricionales. Setour también incluyó en su mensaje la orden de enviar otro Untote a su oficina cada 2 noches, tanto para mantenerlo informado de la situación como para que pudiera responderle sin correr el riesgo de ser interceptado. Luego, después de firmar, cerrar y sellar la carta, se la entregó al supersoldado que lo esperaba. Por favor, transmítele mis buenos deseos cuando le pases este mensaje, dijo. El Untote saludó con elegancia y luego se fue por la ventana abierta de la oficina. Setour lo observó volar hasta que ya no pudo verlo más, recordando una vez más lo terrible que era el concepto de magos voladores imposibles de detectar. Si tan solo los efectos secundarios de Endlosenach hubieran sido diferentes, o no hubieran tenido que mantener a los Untoten que no lo habían usado en reserva en caso de que los Seikon resurgieran. Incluso si el nuevo truco del reino pudiera impedirles entrar en Londinium, podrían haber causado estragos en la flota real por sí solos. Setour cerró la ventana y volvió a su escritorio. Tendría que hablar con Rudersdorf por la mañana para discutir su siguiente paso, aunque sospechaba que ya sabía lo que su viejo amigo propondría. Abrir otro frente, uno separado de la patria por todo el mar interior, no haría feliz al departamento de logística, pero si la teoría de Gurechav sobre cómo los albinos habían podido bloquear el proyecto era cierta, entonces matar 2 pájaros de un tiro podría ser lo que necesitaban en este momento. El general de brigada sacó un atlas del continente sur y comenzó a estudiar los mapas. Su mente ya estimaba los requisitos de suministro y las posibles rutas, junto con complots para erradicar a los espías albinos dentro del imperio. Después de un momento de trabajo, suspiró y fue a preparar café. Iba a ser otra noche larga y él no se estaba volviendo más joven. XXXX. Fin del capítulo 12. XXXX. Notas del autor. ¿Por qué usé a los Natsadi de Cthulhu-Tech en lugar de otra raza más extraña, como el agente serpiente, que tenía el papel de los Natsadi en el primer borrador? Bueno, hay algunas razones. La primera y más importante es que alguien lo sugirió en el hilo de CB, y la musa inmediatamente gritó esto, así que obviamente no tuve elección. Pero esa no es la única razón. Otra razón está relacionada con la cosmología que he armado para esta historia, así que no puedo compartirla con ustedes sin spoilers. Además, está el hecho de que estoy casi convencido de que los Natsadi como concepto fueron creados por los creadores de Cthulhu-Tech como una burla deliberada / inversión del racismo tan prevaleciente en el mito Lovecraftiano clásico. Son humanos cuya genética ha sido manipulada por seres extraterrestres con el propósito expreso de parecer aterradores, pero en lugar de ser endogámicos, horribles e inferiores, son exóticamente hermosos y tecnológicamente avanzados. Pueden cruzarse con humanos básicos, debido a que en realidad son otra etnia de la humanidad, aunque creada artificialmente, y en la tradición de Cthulhu-Tech, terminan viviendo pacíficamente con su especie progenitora y luchando codo con codo en la Guerra del León. Si le mostraras eso a Lovecraft, se desmayaría del susto, aunque para ser justos, probablemente no se necesitó mucho para lograrlo. Además, los Natsadi me recuerdan a los Nox del Elden Ring, cuyo diseño me gusta mucho. Y, por último, hay una parte de mí que no puede dejar de reírse ante la idea de convertir a Grants en un protagonista de harem de anime. En definitiva, añadir a los Natsadi a Igun me pareció divertido, así que aquí están. ¿Cómo llegaron a existir? ¿A dónde exactamente condujo Project S después de ser repelido por las protecciones de Merlin, y cómo terminó fijándose en ese destino? ¿Qué diablos le pasó a la civilización Natsadi para dejarla en ruinas y con su cielo destrozado? ¿De dónde salió el gran monstruo? No voy a responder a ninguna de estas preguntas todavía. Felicidades, amigos, ahora se sienten tan confundidos y perdidos como un protagonista Lovecraftiano.
Siéntanse libres de especular y me reiré de sus conjeturas mientras copio descaradamente cualquier cosa que parezca interesante para incorporarla a la historia. No te molestes en perder el tiempo tratando de identificar la cosa dragón contra la que Tanya luchó en los mitos de Cthulhu. Lo inventé después de revisar todo un bestiario de mitos y no encontrar nada que creyera que se ajustara a las necesidades de la historia. ¿Alguna sugerencia sobre algún nuevo efecto secundario de Cosmos Blood? El arma vinculada es uno de ellos, pero creo que también debería haber algo más personal. Como probablemente habrás adivinado, nos vamos a trasladar al continente sur para el próximo capítulo, específicamente a Kemet, el nombre que he elegido para Not Gift. Todavía estoy trabajando en los detalles de qué fuerza enviar a la división allí, y la pregunta principal es si enviar al pobre Lergen o no. ¿Qué opinas? ¿Tiene sentido que un coronel que aparentemente trabaja para el cuartel general central sea enviado junto con el general que estará al mando general de las tropas imperiales en el continente sur? Sé que hacer sufrir a Lergen nunca deja de ser divertido, pero quiero que esto tenga sentido al menos superficialmente. También podría enviar a Tanya, por supuesto, pero ella acaba de inyectarse otra dosis de Cosmos Blood. Tendría sentido que necesitara tiempo para recuperarse. Zariel fuera.